Buenos días con todos, ¿me escuchan? Sí, buenos días, Inge. Ya, perfecto. A ver, vamos a empezar por la lista. Está Estefanía Aguirre, Presente, Inge, buenos días. buen día. Glenn Albuja, Presente, Inge. Silvana Alquinga, Alan Andrango, Presente. Mara Robo, Presente. David Baez, Alexandra Calderón, Presente, Inge, buenos días. buen día. Leonardo Cañarte, Presente, Inge. Alexis Carranco, Presente. Luis Ángel Carrillo, Presente, Inge. Andrea de la Cruz, Presente, Inge. Santiago Díaz, Presente, Inge. Francisco Escobar, Ya sí está, pero no le vale el micrófono. Manda un mensaje. a ver. Mm, Pablo González, Presente, Inge, buenos días. buen día. José Grijalva, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Inti Huellas, Presente, Inge. Carlos Medina, Presente. Amelia Montero, Presente, Inge. Brian Orbe, Presente. Martín Praño, Israel Ramos, Presente, Inge. Lenin Salazar, Presente, Inge. y Lenin Salazar y Vanessa Samaniego, Salazar, presente, Presente, Inge. Inge. sí, yo. Marlon Santoro, Presente, Inge. Dominic Vaca, Presente, profe. Sebastián Vega, Presente. Brian Vizcaín. Presente, Inge. Buenos días. Listo. Inge, buenos días. ¿Tal vez me puede poner en lista? ¿Quién me habla? Martín Prañ. Ok. Yo también, Inge, por favor, disculpe. ¿Quién me habla? Ronald Kinga, Inge. Yo. Gracias. Listo, listo. Inge dice Escobar que está sin micrófono. Sí, ya vi. Ya lo puse. Listo, entonces con ustedes. Nosotros estamos ya por empezar la unidad 5, ¿no es cierto? Todavía no empezamos. ¿Ah? Ya empezamos la unidad 5. ¿Y hasta qué parte llegamos entonces? Llegamos hasta ver esos videos que nos mostró acerca de las captaciones fluviales. Ya, Esos 3 videos. perfecto. Hasta allá. Listo. Bueno, todos estamos claros con el examen, ¿no? Para el día viernes 18 con ustedes. ¿Sí? Entonces no se olviden, el componente práctico tendrá que ver con el trabajo que entregan el 10 de diciembre. Y que alguien me dijo que no estaba para el 10, ¿no es cierto? Ya les voy a cambiar de una vez ahorita. Entonces el que estaba como ejercicio captaciones. Sí está hasta el 10. A las 23 horas. ¿Me confirman eso? El trabajo final. El trabajo final es el que me toca cambiar. No se olviden que el trabajo final estaría hasta mañana, ¿no?
Listo, el trabajo final también ya está cambiado. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque algo me escribieron de eso. ¿Qué me dice? ¿Está claro para todos o no? ¿Qué dices tú, Silvana Alquinga? ¿Está claro o no? ¿Ya tienes claro los dos trabajos? Sí, Inge, ya, bueno, sí estaba un poco confuso, pero en mi grupo ya explicaron y ya sabemos lo que tenemos que presentar para esta semana y el último que está diciendo ahorita. Ya. Listo. Espero que el que es para el día 10 lo hagan súper bien porque se editan referencias sobre su parte práctica del trabajo, del examen. Sí, creo que con eso estamos todos. Ya les digo esto porque alguien me escribió que tenía una duda acerca de eso. No sé si de este curso o del otro. Déjenme confirmar las fechas, ¿no? Listo, ahí creo que estamos bien. Entonces llegamos hasta los videos del funcionamiento. Entonces todos ya tenemos clarísimo cómo funciona una captación de rejilla lateral. ¿Qué me dices, Lenin Salazar? Perdón, Inge. Todos tienen claro cómo funciona una captación de rejilla lateral. Sí. ¿Puedes explicarme el funcionamiento entonces? Ya, un segundo, Inge. Voy a sacar el cuadro. Y de paso, prendamos las cámaras también, por favor. ¿Listo? Y las cámaras les pedí, por favor, nadie me prende. ¿Listo entonces? ¿Qué pasó? Solo es un repaso de lo que ya vimos la anterior semana. ¿Mm? ¿Qué pasó, Lenny? No recuerdo muy bien, Inge. No encuentro mis apuntes. ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Mm?
Inge, para el diseño de una rejilla de captación lateral, bueno, primero necesitamos tener una idea del caudal que necesitamos recaudar. Segundo, necesitamos que la rejilla, bueno, primero tenga una altura mínima que no esté en el lecho del río, cosas como el desripiador y el desarenador, que es para que el agua, o sea, controlar la calidad de agua que estamos recaudando. Ya. Chuta, eso es lo que he estado recordando hasta ahorita, algo más o menos, no sé, es que algo más se acuerda. Ya les dije a nosotros ya. Aquí teníamos el esquema de funcionamiento. ¿Cómo funciona una captación de rejilla lateral? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Qué me dices, Carlos Medina? Lo que yo me acuerdo, teníamos que tener una idea del caudal, como dijo mi compañero, para tener una estimación de la altura mínima y esta no vaya más abajo de la rejilla de entrada. Ya. También construíamos el azud para poder controlar esa altura mínima y que asegurarnos de esa altura, así sea en épocas de sequía. De ahí el agua ingresaba por la rejilla, iba hacia el desgravador o no me acuerdo cómo se llamaba. Y teníamos que tener cuidado con las partes de las esquinas para que no se generen zonas muertas. El agua posteriormente seguía hacia el desarenador y de ahí ya no me acuerdo muy bien que seguía por el canal de transición. Ya. Bueno, más o menos así. Entonces, sí, en esencia, nosotros colocamos un azud vertedero. ¿Cuál es la idea del azud vertedero? Que se eleve el nivel del agua. ¿Por qué queremos que se eleve el nivel del agua? Porque de esa forma se reduce la velocidad y se reduce la posibilidad de que ingresen sedimentos a nuestra rejilla. Tenemos una rejilla lateral. Esta rejilla lateral tiene que encontrarse bajo el nivel de la cresta del azud, de tal forma que cuando haya poca agua, o sea, la época de estiaje, nosotros podamos tener una captación igual de agua. Entonces ahí, como dicen sus compañeros, necesitamos que el caudal de estiaje menos el caudal ecológico sea mayor o igual al caudal que pasa por la rejilla. Entonces, de esta forma está asegurada la captación de agua. Entonces, pasa el agua de la rejilla, va a los sedimentadores, que puede ser un desripiador y un desarenador o solamente un desarenador, pasa a través de estos sedimentadores y llega a una compuerta de control en donde nosotros ya controlamos el paso de agua hacia nuestro proyecto propiamente dicho. También tenemos un canal de limpieza o canal de purga en donde nosotros generamos una apertura mediante compuerta para que se pueda generar la limpieza de la rejilla. Vimos los videos. Estos videos enseñaban dos proyectos en donde nosotros estos proyectos podemos ver que el uno tenía una captación de 5 metros cúbicos por segundo, en donde lo que hacían era trabajar con sedimentadores en paralelo. ¿Por qué trabajábamos con sedimentadores en paralelo? ¿Qué me dices, Francisco Escobar? Ah, sí, sí, Escobar es el que no le sirve el micrófono. Entonces, Alexis Carranco. Aquí estoy. ¿Por qué trabajamos con cámaras sedimentadoras en paralelo? Me parece que era para realizar un tratamiento primario del desarenador. ¿O estoy confundido? ¿Tratamiento primario? ¿A qué te refieres?
No sé, Inge, estoy confundido en esto. No me acuerdo por qué trabajábamos en paralelo. ¿Qué te dice tu Parece que, lógica? o sea, lógicamente sería para dar un mantenimiento, ¿no es cierto? Por facilidad de mantenimiento, sí. De esa forma, cuando nosotros queremos llevar menos caudal, trabajamos solo con una de las dos cámaras de sedimentación, que también podrían ser tres, por ejemplo. Cuando tenemos mucho caudal, trabajan las tres. Y de esta forma, cuando nosotros queremos dar mantenimiento a una, pues la paralizamos y siguen trabajando las otras. Entonces la idea es eso, generar facilidades de mantenimiento. Entonces es bastante común que nosotros trabajemos con cámaras sedimentadoras en paralelo. Ujú. Aquí tenemos un esquema de un azul vertedero. Este esquema lo propone Alfredo Mansen en su libro de hidráulica, donde nos dicen que estas recomendaciones podrían servir como un buen punto de partida para un predimensionamiento, ¿no es cierto? Entonces nos dice, aquí tenemos la altura del azul vertedero, en donde tenemos el perfil teórico por un lado, y en otro caso un perfil un poco diferente, como por ejemplo podría ser el perfil tipo West o el perfil Krieger también. Y en algunos casos, muchos de los autores o de los constructores o diseñadores prefieren utilizar una pared recta aquí. ¿Creen que esa pared recta podría generar alguna variación? ¿Qué me dices, Amelia Montero? Yo creo que sí, Inge. ¿Por qué? Porque por la forma. Por la forma. ¿Y qué tendría que ver la forma? Una línea recta, o sea, una pendiente, por decir, a 45 grados. Que la pendiente se va a causar como que vaya de distinta manera que de forma recta, que sería como que todo. No sé cómo explicarme. Creo que podría pasar con esa variación. ¿Cuál era la razón de que tenga una pendiente con una forma específica del azul vertedero? A ver, primero respóndeme eso. No era para evitar que se generen vacíos en la caída del agua. En esa Sí, forma adoptábamos la forma de la caída. sí, por ahí, para que no se formen vacíos, para que no se formen saltos de agua. Eso es la razón principal. Entonces, ¿qué pasaría si le ponemos de una forma recta? ¿Qué me dices tú mismo, Amelia? La caída se volvería más brusca, Inge. De brusquedad no podríamos hablar porque eso depende de la diferencia de alturas y vamos a suponer que es la misma. Y el agua no se vuelve muy turbia, Turbia. ¿Por qué turbia? porque al caer recto, o sea, tendría más golpe, más impacto. Pero la turbiedad no es eso sería turbulenta. Mm. ¿Tienes claro qué es la turbiedad? Ajá, o sea, con lo que dice de la pared recta, o sea, yo creía que, o sea, al caer con más fuerza, o sea, ahí se vuelve turbia el A agua. ver, cuando me hablen de turbiedad, eso va enfocado a la calidad del agua. La turbiedad tiene que ver con la cantidad de partículas dentro del agua. Por eso es un parámetro que deben verlo en Sanitaria 2. ¿Sí? En donde la turbiedad lo que nos permite es una opacidad para ver a través del agua. Entonces no va por ahí. La turbulencia es la cantidad de variación en los vectores de velocidad dentro del agua. Entonces, si hablamos de turbulencia, sí podríamos tener una influencia, pero obviamente hablamos de un flujo totalmente turbulento, así que en cualquiera de los dos casos vamos a tener turbulencia. ¿Pero qué me dicen? ¿Hay alguna afectación si le colocamos un perfil recto así? No tan así, sino algo así. Que así lo que me dice, bueno, pensando es que si es que depende más o menos de las longitudes, me parece, porque, bueno, una curva y una recta no tienen la misma longitud o sea, para que caiga el agua, de contacto con el agua. Ujú. Sí, desde un punto Entonces, de vista va a haber un poquito de diferencia en las pérdidas, porque no es la ajá, misma exacto, en las longitud. pérdidas. Por eso decía que si es que tiene más longitud, pues tiene un poquito más de pérdidas y le ayuda a que se controle más el chorrito de agua.
Sí, puede tener una pequeña influencia. Pues la única preocupación real sería que se generen saltos de agua, o sea, que venga el agua y empiece a saltar. ¿Qué genera si hay saltos? Los vacíos de lo que hablábamos. Entonces, si va recta, hay esa posibilidad de que se generen vacíos. Entonces, para generar un perfil recto, yo les diría que nosotros deberíamos definir que tengamos una velocidad del agua un poco baja. De esa forma no vamos a tener muchos saltos. En muchos casos no es ningún problema porque nosotros vamos a colocar captaciones de rejilla lateral, normalmente en zonas con pendientes bajas, ¿sí? ¿Por qué creen que colocamos estas captaciones en zonas con pendientes bajas? Necesitamos un tiempo de retención en el desarenador y en el desripiador. Si es que tiene mucha energía, pues no se va, o sea, el tiempo de retención va a ser menor y no va a funcionar con No va efectividad. tanto por ahí porque dijimos que de la rejilla depende eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo atrás de la rejilla tengo una cámara. Entonces, si es que esta cámara es más grande, el agua que entre allá va a tener menos velocidad. Entonces, de esa forma yo controlo la velocidad del agua en la cámara de captación. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha velocidad en el agua que viene hacia el azud vertedero? ¿Hay el riesgo de que ingresen muchos sedimentos en la rejilla? Hay el riesgo perfecto de que esto se mantenga muy turbulento y genere ingreso de sedimentos a la rejilla. Entonces nosotros, para proteger de ese riesgo, decimos que normalmente tenemos este tipo de captaciones cuando tenemos un porcentaje de pendiente, ¿sí? O de gradiente de energía bajo. Normalmente se dice que sea menor al 1%, es la recomendación. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dicen, sí o no? Sí. Ya, entonces ahí tenemos una de las limitaciones de este tipo de captaciones, es que deben ser en zonas un poco planas, no en zonas tan turbulentas, por la factibilidad de ingreso de sedimentos. Luego, nos recomienda Mansen colocar un solado zampiado antes del vertedero. ¿Por qué creen que es eso? Para controlar la infiltración, la red de flujo de abajo. Para, por un lado, perfecto, generar una variación en la red de flujo. Entonces esto ya genera una variación en la red de flujo. ¿Para qué más podría servirnos? Para evitar una socavación antes del azul. Perfecto, para proteger el azul, ¿sí? Está anclado al suelo para contrarrestar los momentos del agua contra la pared. De alguna forma también se genera un dentellón. Recuerden, esto es un dentellón. El dentellón nos sirve para estabilidad también. Perfecto. Y por otro lado, aquí recuerden que va a estar la rejilla. Y acá después de este azud vertedero tenemos un canal de limpieza que está aquí, con una compuerta aquí. Entonces este canal de limpieza tiene una compuerta que se abre y se cierra cuando yo quiero limpiar. Entonces cuando yo tengo un zampeado, aquí voy a tener una acumulación de sedimentos, ¿sí o no? Entonces cuando esos sedimentos ya presenten una gran cantidad en volumen, abrimos la compuerta y es mucho más fácil y protege la socavación, como decía su compañero, y se genera una velocidad importante que se va llevando todos estos sedimentos. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, Mansen recomienda que para un predimensionamiento usemos por lo menos 3 veces la altura del agua sobre el azud como una longitud buena para este zampeado. Y nos dice que esta losa de este zampeado debería tener una profundidad por lo menos de 40 centímetros para generar una buena resistencia a todas las partículas que se van a acumular encima, a la fricción que va a generar el agua, ¿sí? Y a todas las fuerzas que van a actuar en este caso.
Por otro lado, Mansen también nos dice que la losa para el disipador de energía después del azul vertedero, en donde yo les diría, en la gran mayoría de casos, el método de disipación de energía es un cuenco disipador y a veces se le colocan los accesorios, los dados amortiguadores y los dientes deflectores para reducir su longitud, pero la recomendación es que por lo menos siempre sea de 90 centímetros del espesor de esta losa para que sea capaz de resistir todos los esfuerzos que se generan, tanto los esfuerzos debido a la presión interna, como el peso del agua y el peso propio de la estructura. Normalmente, esta recomendación de 90 centímetros es la más útil, la más generalizada y genera unos buenos resultados. También Mansen recomienda que tengamos dentellones al inicio y al final de los cimientos de la estructura. ¿Por qué creen que se da eso? ¿Qué me dice Andrea de la Cruz? Yo no lo escuché lo que estaba preguntando, perdón. ¿Para qué tenemos dentellones antes y después de la cimentación de la estructura? Porque igual después se generan también sedimentos. Sedimentos, ¿a qué te refieres con sedimentos? Estamos hablando de la subestructura, ¿no? Sí, Para la estabilidad de la estructura no sería Inge. Nos ayuda para la estabilidad de la estructura, perfecto, genera una especie de ancla para lo que es la resistencia al desplazamiento y también al volcamiento. ¿Y qué más? El dentellón de aguas arriba evita que las líneas de flujo vayan debajo de la estructura y haciendo que pueda haber algún tipo de fallo por el agua. Perfecto, ¿no es cierto? Se desplazan las líneas de flujo bajo la estructura, ¿sí? Normalmente, si no hubiera el sampeado y no hubiera los dentellones, las líneas de flujo serían algo así. Entonces nosotros al colocarlos generamos un desplazamiento y ese desplazamiento tiene una influencia en la subpresión que se genera bajo la estructura y también en el arrastre que puede generar el caudal después de la estructura. Entonces, una forma de protección. Por otro lado, nos recomienda que en esta zona tengamos una pendiente de 45 grados. Esto de aquí se genera debido a la necesidad de que el flujo, cualquier tipo de flujo que vaya por aquí pueda pasar abajo de la estructura y no generar una acumulación acá. Y finalmente nos recomienda Mansen que tengamos una escollera o un enrocado después de nuestra estructura de captación. ¿Para qué creen que es este enrocado? Para evitar la socavación en ese punto. Para proteger el cauce del río y evitar la socavación, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma nosotros protegemos esta parte final del cauce. ¿Por qué? Porque si algún rato se produce alguna variación en lo que es el resalto hidráulico, por ejemplo, si se desplaza un poco el resalto hidráulico, nosotros vamos a tener una zona protegida para que no se genere un problema por la turbulencia. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Todos tenemos claro la razón de todos los componentes? Inge, la escollera, ¿puede repetir, por favor? La escollera nos sirve como un método de protección del cauce del río. ¿Por qué? Porque nosotros en algunos casos, por ejemplo, podemos tener que hay alguna variación en la generación del resalto hidráulico y este se alargue un poquito, se prolongue. Entonces llegue, por ejemplo, hasta acá. Entonces ya se acabó la estructura. Contamos con una segunda estructura que es una escollera que nos protege en caso de que por algún motivo haya una zona turbulenta prolongada, o sea que nuestro resalto hidráulico
crezca un poco en longitud. Entonces este esquema es bastante útil si algún día tienen que predimensionar una captación. Es una forma bastante buena para partir. Entonces, en esencia, el azul vertedero lo voy a pasar rápido porque esto ya lo diseñamos en la unidad 3 con ustedes. Entonces, tenemos la ecuación de caudal. Teníamos dos incógnitas en donde nosotros vamos tanteando lo que es el valor del coeficiente de descarga C sub O, y después comprobamos en la gráfica con el resultado H sub O hasta que se igualen los dos, ¿no es cierto? Esto de aquí nosotros ya lo tenemos claro, por eso lo paso rápidamente. Después tengo que determinar el resto de características. Recuerden, en el azul vertedero ustedes tienen que determinar P. HO lo calculan. Con HO ya determinamos la altura T sub O, que es la altura del agua antes del vertedero en la sección de aproximación. Y con eso calculamos la velocidad de aproximación y la carga de velocidad. Después determinamos la geometría. Nosotros vamos a utilizar el perfil normal, el perfil tipo West como un punto de partida. Porque es muy complejo utilizar todo lo que solicita el USBR en su descripción de geometría. Después generamos el diseño del disipador. También debemos tenerlos todo claro, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los métodos de disipación que podemos utilizar? ¿Qué me dices, Alan Andrango? Era el trampolín disipador. Perfecto, el trampolín. ¿En qué se basaba la disipación del trampolín? En que se colocaba unos, o sea, un ángulo, el cual el agua como que, por el nombre está, como que saltaba de un punto al otro. Ajá. Pero lo malo es que no se podía calcular muy bien. O sea, no se tenía bien claro que el diseño, o sea, no es algo Sí, como que... las bases de diseño podríamos llamarlas, ¿no? Ajá. Perfecto, sí, ahí se vuelve el complejo determinar las bases de diseño y determinar la cantidad de energía que se va a perder. Perfecto. ¿Cuáles eran los otros métodos? Era el... USBR. El SAB y el USBR, que en esencia, ¿en qué se basaban esos? Utiliza el resalto hidráulico Ajá. en conjunto con dientes deflectores y o sea, para disipar la energía del agua. Ya, perfecto. ¿Cuál era la razón de colocar estos dientes deflectores y dados amortiguadores? Reducir la longitud en la que se produce el resalto hidráulico. Perfecto. En la mayoría de casos reducir la longitud y también, ¿qué más podríamos hacer con esto? Estabilizan el resalto y mejoran el comportamiento abaratar costos. Perfecto, también nos pueden servir para estabilizar el resalto cuando nosotros tenemos ondulaciones. Podemos reducir esas ondulaciones mediante uno de los disipadores USBR, ¿no es cierto? Reducir costos porque se reduce la longitud. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces generamos el diseño del desripiador en función. Normalmente para este tipo de obras vamos a utilizar el cuenco de disipación, en donde el cuenco de disipación lo que hace es generar un resalto hidráulico y nosotros calculamos la longitud del resalto normalmente con este gráfico de acá. Entonces eso es lo que ya hemos visto hasta ahora. Luego nosotros continuamos con el enrocado o escollera. Simplemente es la sección de la que hablábamos con rocas normalmente de gran tamaño. Se recomienda que sean rocas probablemente mayores a 1.5 o 2 metros de diámetro para que no sean fáciles de mover, ¿sí? Entonces aquí está el vertedero para elevar el nivel de agua. Aquí está el canal de limpieza. Aquí tenemos el zampeado para generar una losa de protección. En muchos casos el zampeado que colocamos solo se lo hace abajo de la rejilla por cuestión de costos, para que cuando abramos la compuerta de limpieza se pueda generar una buena limpieza sin generar socavación o erosión en el fondo del canal. Y aquí la escollera o enrocado para generar una protección.
Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos estas ecuaciones para determinar o comprobar si necesitamos una longitud mayor o menor del enrocado o escollera. Entonces nos dice que la longitud total de protección debería ser 0,67 por un coeficiente, que es el coeficiente de Bligh, que depende del tipo de material, por la altura d sub b, que es la diferencia entre la cresta del vertedero hasta el punto de salida del disipador de energía, multiplicado por el caudal por unidad de ancho, que es Q sobre B, elevado todo esto a la 1/2. Y después le restamos la longitud del colchón disipador, que lo vamos a calcular nosotros en función de esta ecuación, el 60% del mismo coeficiente de Bligh, por la altura de sub 1, que es la diferencia entre la cresta o corona del azud y el nivel del agua, ya cuando sale del disipador de energía. Entonces, de esta forma determino estas longitudes y puedo definir, o puedo tener, más bien dicho, una base de partida para la longitud escollera. Muchos autores calculan y después la redondean o le dan un incremento a esta longitud por seguridad, ¿sí? De tal forma que genere una protección un poco mayor. Teniendo en cuenta que normalmente generar un enrocado no va a ser tan caro como generar una losa de hormigón. Entonces es preferible darle un poquito más de longitud. Después pasamos al canal de limpieza, el canal de purga. Entonces, las bases de diseño del canal de purga van a ser las mismas bases de diseño que cualquier canal. Entonces, en esencia, ¿cómo determino las características de cualquier canal? ¿Qué me dices, Estefanía Aguirre? Estefanía Aguirre. Sí. ¿Cuáles son las bases de diseño de cualquier canal? ¿Mm? Ingenuos son que Estefanía. puede estar compuesta por varias rugosidades. El canal puede estar compuesta dependiendo del material del que esté recubierto. Nosotros, pues, si es un río, tendremos que calcular el coeficiente en función de todas las características que ya creo que las revisamos con ustedes, pero si no, de ley lo vieron en hidráulica general, ¿no es cierto? Donde influyen los meandros, influyen los materiales, influyen un montón de parámetros adicionales, ¿ya? Pero ¿qué utilizamos para el diseño del canal? La velocidad, el radio hidráulico, el coeficiente de rugosidad de Manning. Necesitamos el coeficiente de rugosidad de Manning, perfecto. El radio hidráulico, que dependerá del área y del perímetro. Y también el gradiente de energía. Y la pendiente de fondo, gradiente de energía, que es importantísima, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, las bases de diseño son con una de las ecuaciones, en donde la más común es la ecuación de Manning. ¿Sí está claro para todos? Sí. Entonces, tenemos ciertas recomendaciones para el canal de limpieza en función de la velocidad y la pendiente que necesitamos. ¿Para qué creen? ¿Por qué podríamos poner un límite de velocidad o de pendiente? Para asegurar una mínima velocidad de limpieza de sedimentos. Exacto, para poder generar una velocidad que sea capaz de mover los sedimentos. Entonces, por ese lado va el diseño del canal de limpieza. Entonces, se define una velocidad crítica, que es la velocidad con la que nosotros vamos a generar ya el movimiento del arrastre, o sea, el principio del arrastre de las partículas. Y esta velocidad se puede tomar como un punto de partida, una ecuación como la que tenemos aquí, 1.5 veces
por un coeficiente C, en donde este coeficiente C depende del tipo de material y cuando tenemos distintos tipos de materiales va variando. Por ejemplo, para arena y grava redondeadas 3.2, que es un coeficiente típico en ríos, y de 3.5 a 4.5 cuando ya tenemos mezcla de arena y grava, ya no redondeadas, sino que tengan formas variables. Entonces, estos coeficientes los encontramos de forma tabulada y los multiplicamos por el diámetro del grano mayor. ¿A qué me refiero aquí? El diámetro del grano que voy a sedimentar elevado a la 1 medio. Y nos dice que esto es igual a 1.5 por la velocidad de arrastre. ¿Por qué creen que hay dos velocidades? La de arrastre y la de inicio del arrastre. Porque en la velocidad de arrastre creo que ya tomamos en cuenta los sedimentos y otros factores. Más o menos, pero en esencia la velocidad de inicio del arrastre es cuando yo tengo un sedimento estático. Entonces yo necesito generar una velocidad para que se mueva este sedimento que esté estático. Mientras que si yo tengo un sedimento ya moviéndose, es mucho más fácil que se mueva con una velocidad que no va a ser tan importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio nosotros tenemos una fricción mayor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, debido a eso tenemos dos velocidades, la de inicio del arrastre y después la velocidad ya de arrastre propiamente dicho. Entonces también podemos encontrar en diagramas en donde tenemos la velocidad de inicio del arrastre y el diámetro de la partícula. En este caso está el diámetro de la partícula en metros. Y simplemente, dependiendo del coeficiente C, por ejemplo, vamos con un coeficiente de 3.5 y una partícula de 10 centímetros, me dice que yo requiero de una velocidad de más o menos 1.7 metros por segundo para generar el inicio del arrastre. ¿Sí? Entonces es un diagrama muy fácil de usar. ¿Sí está claro entonces el requerimiento? Sí. Entonces, en esencia, este diámetro debería ser un diámetro pequeño o un diámetro grande. Uno grande. Uno grande porque la idea es que se remuevan partículas grandes, ¿sí? Las partículas pequeñas van a ser muy fáciles de remover con velocidades bajas. Entonces tengan en cuenta este criterio. Por otro lado, existen ciertos predimensionamientos también para el ancho del canal. Esto es totalmente una recomendación, donde nos dice que un punto de partida es seleccionar el caudal de diseño de nuestro sistema, ¿cierto? Y dividirlo para un caudal por unidad de ancho. Es la lógica, ¿no es cierto? Pero este caudal ya viene dado en función de la experiencia. Entonces ustedes pueden que digan, me parece que un caudal coherente para esta estructura podrá ser 2 metros cúbicos por segundo por cada metro de ancho de la estructura. Entonces, si yo tengo 6 metros cúbicos, entonces necesito 3 metros cúbicos de ancho, ¿sí? 3 metros de ancho, perdón. Entonces, de esa forma yo ya puedo generar un predimensionamiento en función de la experiencia. Y por otro lado, si no tengo un conocimiento demasiado importante, pues puedo generar esta ecuación en donde me dice que la velocidad para el inicio del arrastre elevado al cubo dividido para la gravedad me pueden dar una idea, ojo, esto es solo una idea, para determinar el caudal por unidad de ancho y con eso sacar una estimación del ancho. Tengan en cuenta que esto es predimensionamiento. ¿De qué va a depender esto? Pues el ancho del río, normalmente le llamamos B. ¿Cuál va a ser el ancho del vertedero, que normalmente le llamamos LB? Y con eso puedo ir palpando, ¿sí? ¿Cuál podría ser mi ancho B', pongámosle, del canal de purga? ¿Sí está claro esto? Entonces, en esencia hay que ir cotejando valores. Digo, yo tengo esta cantidad de ancho, tengo esta longitud del vertedero y me quedaría esto para ancho del canal de limpieza. Entonces, esto es una buena forma de generar un predimensionamiento. Y es importante definir el caudal que voy a utilizar en nuestro sistema. Entonces, este caudal se puede estimar. ¿Cómo se lo estima? Como
que el caudal de limpia sea mayor o igual a 2 veces el caudal a derivar. ¿Cuál es el caudal a derivar? El caudal de captación, el caudal que pasa por la rejilla. O también igual al caudal promedio del río. ¿Cuál creen de estas que sea un valor más conservador? ¿El de captación o el promedio del río? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Brian Orbe? ¿Cuál crees que sea más conservador o cuál crees que sea mayor también del caudal, de estas dos opciones para determinar el caudal de limpieza? No afecta a hombres con el pito corto. ¿Qué me dices? El caudal de captación debe ser menor al caudal medio del río, debido a que se debe dejar un caudal mínimo ecológico. ¿Se debe dejar un caudal ecológico? Eso ya depende del caudal de captación. Ten en cuenta que estamos hablando aquí del caudal de limpieza, ¿no? El caudal de limpieza vuelve al río. ¿Por qué? El canal de limpia está aquí y acá continúa el río. O sea, se lo devuelve. Entonces no le estamos quitando nada al río. Entonces, ¿qué va a ser mayor? ¿El caudal que va por la rejilla? Este Q sub I que está aquí. ¿O el caudal promedio del río? Yo diría que el caudal de la rejilla, porque la rejilla está tomando todo el caudal. Y también en el video que nos mostró cuando pasa por el vertedero, queda casi el río. Por eso existen esos montículos de sedimentos. Porque casi todo el agua se va por la rejilla. Es un análisis válido, pero no. En esencia, ten en cuenta que el caudal promedio del río también considera el caudal que está por la rejilla, ¿no? Entonces recuerden que el caudal de la rejilla depende del caudal de estiaje, o debería ser menor que el caudal de estiaje, menos el caudal ecológico. Pero el caudal promedio es mayor al caudal de estiaje, obviamente. Entonces el caudal promedio obviamente va a ser mayor al caudal que va por la rejilla. Pero ya bajo condiciones normales nosotros no le quitamos demasiada agua al río. En nuestros casos a veces es difícil pasar del 50% del caudal promedio del río. Entonces, normalmente el valor del caudal promedio del río, este es el mayor. Pero ¿qué pasa? Dejar un canal de limpieza para llevarse un caudal demasiado grande también va a generar un incremento en costos. Entonces, lo más común es que nosotros nos vayamos por esta relación de acá, que el caudal de limpieza sea 2 veces el caudal que pasa por la rejilla. ¿Sí me siguen con ese análisis? Bueno, entonces la velocidad... Ajá. No, sí, le entiendo hasta ahorita. Ya. Entonces, la velocidad de limpia, recuerden, tienen la ecuación de la velocidad crítica y también hay una recomendación que normalmente entre unos 53 metros por segundo va bastante bien. Hicimos nosotros una estimación con una partícula de 10 centímetros y nos dio 1.7. Entonces, esta estimación también es una buena forma para partir. Y otra recomendación, si es que tenemos muchas dudas de cuál debería ser el ancho de canal de limpieza, se dice que para partir podríamos utilizar como 1/10 de la longitud del vertedero. Entonces yo me voy a la longitud del vertedero que yo estimo usar, le divido para 10 y saco esto. O también podría decir que el ancho del río va a ser igual a 1.1 la longitud del vertedero y con esto tengo ya una idea para determinar la longitud del vertedero. Tengan en cuenta que estas son recomendaciones y ustedes lo que tienen que hacer es un proceso de tanteo. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo, ahorita ya va a ser las 8, todavía unos 5 minutos.
Listo, continuamos entonces. ¿Me siguen? Prendamos las cámaras, por favor. Entonces, continuamos con la limpieza. Nosotros podemos también darnos una idea de la pendiente del canal de limpieza con esta ecuación de aquí. Coeficiente de Manning al cuadrado por la gravedad a los 10 novenos sobre el caudal por unidad de ancho a la 2 novenos. Pero la recomendación típica es entre el 2 y el 6%. Con estos pendientes se obtiene una velocidad lo suficientemente aceptable para generar la remoción de partículas. Entonces, nosotros podemos ir por dos criterios, por el un lado con la velocidad y por el otro lado con la pendiente, que en este caso está como Y, pero nosotros le vamos a manejar como J. Entonces, de estas dos formas nosotros podemos calcular con los dos diferentes criterios y determinar cuál es la que mejor nos convenga. Ya después, cuando nos enfocamos en las rejillas, ¿no es cierto? Que también en inglés se conocen como trash racks. Nosotros vamos a definir primero, ¿sí? No se olviden, que la rejilla debería estar bajo el nivel del azul. Nuevamente, ¿por qué bajo el nivel del azul? Para permitir el ingreso del caudal, inclusive en épocas de estiaje. ¿Por qué? Porque así estemos con un nivel muy bajito de agua, como el que tenemos en esta figura. Si es que la rejilla está bajo el nivel de la corona, y si es que respetamos el análisis para el cálculo del caudal que va por la rejilla, nosotros vamos a tener siempre el ingreso del caudal de captación a la rejilla. ¿Sí está claro eso para todos? ¿Qué me dicen? Bueno, entonces, en esencia, nosotros con la rejilla buscamos impedir que ingresen materiales de arrastre y suspensión al canal de derivación, ¿sí? En esencia, lo que buscamos es generar un filtro. En algunos casos, las rejillas se suelen recubrir de rocas de un tamaño mediano a grande con la finalidad de generar otro filtro en donde en estas rocas se acumulen sedimentos, ¿sí? Y de esa forma reducimos los costos para nuestros sedimentadores. Entonces, es importante tener en cuenta que en esos casos sí tiene que haber un zampeado un poco más grueso que sea capaz de resistir todo el peso de estas rocas. En cuanto a la separación de la rejilla, normalmente nosotros vamos a recomendar que la separación sea de eje a eje entre 2.5 centímetros a 10 centímetros cuando hablamos que hay mucho material fino y entre 10 a 20 centímetros cuando hay mucho material grueso, ¿sí? O cuando nosotros queramos evitar que ingrese material fino o material grueso. Yo les diría que la separación de 20 centímetros podría ser un poco grande. La de 10 estaría bien. Tal vez yo les diría esta entre 10 y 15. Y tengan en cuenta que si dejamos una separación de 1 pulgada o de 2.5 centímetros, nosotros vamos a tener una buena probabilidad de taponamiento. Entonces, si es que hay la probabilidad de taponamiento, hay que tener en cuenta que el mantenimiento deberá ser constante. ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para la rejilla? Los autores nos dicen que la diferencia entre la cresta o corona del azud y la parte superior de la rejilla debería ser de por lo menos 20 centímetros. Yo les diría que es una recomendación importante que valdría la pena respetarla. Por otro lado, bajo la rejilla debe haber una altura hasta el cauce del río o hasta el zampeado que nosotros coloquemos ahí. Esta altura se recomienda que por lo menos sea de 60 centímetros.
¿Cuál creen que es la razón de generar esta altura? ¿Qué me dices, Sebastián Vega? La altura sería para que en tiempos de cuando no haya mucho nivel de agua, la rejilla siempre se encuentre con el agua suficiente para que no esté por encima del nivel del agua. Porque si estaría por encima del Esa nivel. altura sería la de acá arriba. Con esta nos aseguramos de eso. ¿Y la de acá abajo para qué nos serviría? Ah, la de abajo. Es para evitar que ingrese material a la rejilla. Exacto, para proteger que la rejilla no tenga ingreso de demasiado material sedimentario, porque recuerden que va a haber una trayectoria para la sedimentación de las partículas que se van a ir acumulando aquí. Entonces, mientras más altura tengamos bajo la rejilla, nosotros tenemos una mejor protección para el ingreso de sedimentos. Entonces, lo mínimo que se requiere son 60 centímetros. Después, hay que tener en cuenta que siempre sobre la rejilla hay que generar un dintel. Este dintel funciona como una especie de viga para proteger la estructura. Debemos generar un bordo libre, que es una diferencia de altura entre el nivel máximo de agua que vamos a tener en el sistema y la parte superior de los muros. Y en la rejilla vamos a tener algo así, donde nosotros le vamos a llamar HR a la altura de la rejilla y LR a la longitud de la rejilla. Esto es la longitud física. Nosotros vamos a decir que tenemos S como el espesor de los barrotes y B pequeña el ancho libre que tenemos entre barrotes. Entonces estos nos sirven porque nosotros debemos determinar una longitud efectiva. Esta longitud efectiva nos sirve para determinar cuál es el espacio por donde va a pasar el agua. Entonces la longitud efectiva va a ser igual a la longitud de la rejilla, la longitud física, menos n, el número de barrotes, por s, el espesor de los barrotes o ancho de los barrotes, en donde nosotros tengamos ya, en esencia lo que estamos haciendo es quitarle toda la sección que ocupan los barrotes a la longitud de la rejilla. Y por otro lado, también podemos determinar la longitud efectiva como n-1, o sea, el número de barrotes menos 1, por el ancho b, o sea, en esencia, los desplazamientos totales por el ancho libre entre barrotes. Entonces, siempre tenemos que determinar la longitud efectiva porque es la longitud por donde va a pasar el agua y cualquiera de estas dos formas nos sirve. Existe una limitación o una objeción al uso de la rejilla que es que se generan pérdidas. Entonces, en algunos casos nosotros debemos considerar estas pérdidas para el dimensionamiento de la altura del vertedero y el cálculo del tirante. Normalmente, estas pérdidas se lo asume como un valor fijo de entre 5 a 10 centímetros o también como un porcentaje de la carga de velocidad. Normalmente, este porcentaje es del 5%. ¿Sí? Entonces ahí tenemos varias opciones para determinar cuáles son nuestras pérdidas en el sistema. Hay una ecuación como la tenemos aquí. Esta ecuación que depende del espesor del barrote por la velocidad con la que pasa el agua a través de la rejilla, por la separación entre ejes de la platina, por el seno del ángulo que se forma entre el horizontal y la rejilla. ¿Para qué nosotros generamos un ángulo entre el horizontal y la rejilla? Para que cuando hagamos mantenimiento, que en los casos más críticos se genera mediante un rastrillo, el operador pueda tener la oportunidad de no hacer demasiado esfuerzo. Normalmente este ángulo se mantiene entre 70 y 80 grados, ¿sí? La razón, facilidad de limpieza. Y multiplicado por la secante a la 15 octavos de este ángulo B, en donde el ángulo B representa la dirección con la que llega el flujo a la rejilla, ¿sí? O sea, el ángulo B depende de la posición relativa entre el flujo del río
y la rejilla o la ubicación de la rejilla. ¿Sí está claro esto? ¿Sí está claro o no está claro? ¿Qué me dice Sebastián Vega? Sí, Inge, está claro. Listo. Entonces, ¿cómo determinarías tú el ángulo beta, Sebastián? El ángulo B. El ángulo B. La inclinación que está ahí es la inclinación del agua. Disculpe. ¿Qué sería? La dirección de la velocidad con la que el flujo llega hasta la rejilla. Entonces, si ya llega con un flujo que ahí dice que va entre 70 y 80, podría sacar con ese, veo que forma un ángulo de 90 grados, entonces le restas esos ángulos de ahí. No, pero el B es en planta, ojo, y el A es en corte. Entonces, de 70 a 80 es este de aquí, entre 70 y 80. El B es el de aproximación, o sea, cómo llega el flujo acá. Entonces, ¿cómo podríamos estimar este ángulo? ¿Qué me dices? A ver. No, ahorita no se me ocurre nada. En esencia, se podría hacer una revisión de cuál es el flujo del río. Por decir, el río va así y mi rejilla está acá. Entonces yo ya puedo estimar cómo va esta velocidad así y generar un ángulo de aproximación. En muchos otros casos, si aquí está el azud vertedero, se puede requerir colocar un muro aquí y este muro lo que hace es generar que esta velocidad tenga un vector un poco más paralelo al vector del río. Entonces nosotros deberemos hacer una evaluación visual, ¿sí? En función también de las características que va a tener la estructura. Como les digo, a veces este muro se utiliza para direccionar el flujo. Entonces, tengan todas esas consideraciones en cuenta. Ahora, ¿cómo determino yo el caudal derivado por la rejilla? O sea, el caudal de captación. Simplemente usando esta ecuación. Una ecuación típica de un vertedero. ¿Por qué de un vertedero? Porque la rejilla funciona como un vertedero con una obstrucción, algo más o menos así. Entonces, este es el vertedero bajo la rejilla. ¿Sí está claro eso? ¿Ah? Inge, yo no le entendí muy bien eso. ¿Podría repetir, por favor? ¿Qué parte? La de cómo es que la rejilla se asemeja, tiene el comportamiento parecido al de un vertedero. Es que la rejilla tiene que estar sobre un vertedero normalmente de pared gruesa o pared delgada. ¿Sí o no? Tiene que tener una base donde se asiente la rejilla. Sí. Recuerden que dijimos que esto era por lo menos 60 centímetros. Entonces, esto funciona como un vertedero porque el agua va a pasar literalmente por un vertedero y va a tener una pérdida de carga delta H que dijimos que normalmente se puede estimar entre 5 a 10 centímetros. Entonces, en esencia, el paso de agua a través de la rejilla funciona como el paso de agua a través de un vertedero. ¿Sí está claro ahí? Sí, sí. Y eso significa que nosotros vamos a tener un coeficiente por la longitud del vertedero y por la altura, elevada a la 3 medios. Una ecuación típica de vertederos, ¿sí o no? ¿Sí me siguen con eso? ¿Qué me dicen? Sí. Seguros. Entonces, este valor de 60 o más viene dado como la P de la rejilla. ¿No es cierto? Así como tenemos la P del azud,
tendríamos la P de la rejilla. Entonces espero que tengan eso claro porque es importante para el dimensionamiento. Entonces el caudal derivado va a ser igual a un coeficiente de descarga. ¿Por qué de descarga? Porque tenemos una descarga de agua sobre un vertedero, entonces es el coeficiente más típico. Y para este caso vamos a utilizar la ecuación de Basing, que nos dice 1.793 más 0.044 sobre h por 1 más 0.55 por h al cuadrado sobre t cuadrado. T cuadrado corresponde a la altura del agua antes de llegar al vertedero, que sería la altura de agua sobre la rejilla, o sea, más bien dicho, antes de la rejilla, perdón, y h corresponde a la altura de la rejilla. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí va a estar colocada mi rejilla. Entonces, si yo tengo así mi rejilla, esto va a ser lo correspondiente a HR. Sabemos que no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la rejilla va a tener un ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Que decíamos nosotros. Pero de esa forma tenemos un factor de seguridad. Así que normalmente trabajamos de esa forma. Multiplicado por un coeficiente C sub S, que es un coeficiente de sumergencia. ¿Por qué se da sumergencia? Porque el vertedero bajo la rejilla va a estar sumergido. Entonces, este coeficiente de sumergencia va a ser igual, de acuerdo a la ecuación de Villemonte, a 1 menos S, en donde S ya no es, ojo, no es el espesor de los barrotes, S minúscula, sino es la sumergencia. ¿Qué es la sumergencia? La diferencia del nivel del agua entre el flujo después de la rejilla hasta la cresta o corona del vertedero bajo la rejilla. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el vertedero y tengo la rejilla, se va a producir un salto de agua. Este es el delta H del que hablábamos. Y la sumergencia va a ser la diferencia entre la altura de la rejilla menos delta H. ¿Sí está claro? Listo. Y sobre H, que nuevamente le vamos a tomar como la altura de la rejilla. ¿Sí? Eso por darnos una seguridad o por ser conservadores. Todo esto elevado al 1.5 y el total de la ecuación elevado a la 0.385. Yo les decía, el delta H normalmente se recomienda entre 5 y 10 centímetros o también como un porcentaje de la carga de velocidad que tengamos. Entonces, ¿todos me siguen con esto? El delta H siempre lo estimamos entre 5 y 10 centímetros. Es la recomendación, pero recuerdan que vimos una ecuación también, la que dependía del ángulo A y del ángulo B. Esa ecuación nos sirve para determinar delta H. Entonces, normalmente solo se lo estima porque no nos genera una influencia demasiado importante en el diseño. Ok. Ya. Estos dos coeficientes se multiplican con un coeficiente de contracción de la rejilla. ¿Por qué hay un coeficiente de contracción? Porque si el agua pasa a través de los barrotes, genera un efecto de contracción. Entonces, este coeficiente de contracción afecta el caudal y va a depender de S minúscula. Ojo, esto es minúscula. Entonces, el ancho o espesor de los barrotes nos dice, si es que los barrotes son de menos de 12 milímetros, usamos 0.75. Si es que son similares a 15 milímetros, 0.83. Y si es que son mayores a 18 milímetros, 0.90. De donde lo más común es irnos por 0.90, porque tal vez los barrotes de 12 milímetros o menos sean demasiado pequeños para una rejilla de una captación, porque se pueden doblar fácilmente por el choque de un árbol, por ejemplo, o de una roca. 15 milímetros podría estar bien, pero normalmente yo les diría es preferible tener más de 18 milímetros. ¿Sí me siguen con eso? Listo. Multiplicado por la longitud efectiva, ¿no es cierto? El ancho por donde va a pasar el agua. Y multiplicado por la altura de la rejilla elevada a la 3 medios. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos determinar la cantidad de caudal que va a pasar por nuestra rejilla. ¿Alguna duda de eso? ¿Qué me dice? Muy
Bueno, vamos a dar una parte introductoria a lo que son los sedimentadores. Entonces, nosotros hablamos de sedimentadores cuando tenemos estructuras para lo que es la generación de acumulación de sedimentos. Entonces, normalmente, esta es la forma más básica de un sedimentador, en donde yo tengo una compuerta de entrada, que es la que nos permite el paso, a través de un canal de llegada, que es el que viene, en nuestro caso, desde la rejilla, pasa a la compuerta de admisión. Esta compuerta de admisión no siempre se requiere o no siempre se la genera. Pasa a la cámara de sedimentación, en donde la cámara de sedimentación tiene una pequeña transición a veces, ¿sí? Y después genera el espacio para la transición. Suele contar con un vertedero lateral. ¿Para qué nos servía el vertedero lateral? ¿Qué me dice Alan Andrangón? Pues su función es que no se generen espacios muertos. No va por ahí. ¿Para qué tenemos un vertedero aquí? ¿Qué es lo más Es lógico? para el exceso de agua. No es- Exacto, controlar exceso de agua, que es lo mismo que controlar el caudal máximo dentro de nuestro sedimentador. De esta forma evitamos que tengamos más del caudal que necesitamos nosotros. Después, también tiene que haber aquí, dependiendo del tipo de sedimentador que hagamos, tiene que haber un canal de lavado o una compuerta de lavado. ¿Sí? La compuerta de lavado nos sirve para generar la limpieza de los sedimentos que se han acumulado. Entonces esa compuerta va conectada a un canal de lavado que genera la limpieza. Algo igualito a lo que pasa con el canal de purga. En esencia son las mismas condiciones del canal de purga. Y por otro lado, nosotros vale la pena recalcar que podemos tener sedimentadores de lavado continuo y de lavado discontinuo. En esencia, este sería uno de lavado discontinuo porque tenemos una compuerta que se abre y se cierra para permitir el lavado. Cuando nosotros hablamos de un sistema con lavado continuo, lo que tenemos es solamente un desagüe, en donde ese desagüe siempre va a estar llevándose una cantidad de agua. Entonces, cuando hagamos el diseño de los caudales que van a pasar por el sedimentador, debemos tomar en cuenta que va a haber un caudal que siempre se está llevando los sedimentos, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de lavado discontinuo, nosotros normalmente generamos un tiempo en el cual se va a producir la sedimentación y cada cierto tiempo se abre la compuerta para generar el lavado. ¿Sí me siguen con esta explicación del dimensionamiento? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Alexis Carranco? ¿Está claro el porqué de la compuerta de lavado? Y a veces sí, a veces no. Sí. Entonces, ¿cuál te parecería una mejor opción? ¿Lavado continuo o lavado discontinuo? ¿Y por qué? O sea, yo creo que la de lavado, lo que es el lavado continuo. ¿Por qué? Para controlar lo que es el exceso. Bueno, el lavado continuo tendría una especie de sumidero, de drenaje que está siempre abierto y se va llevando los sedimentos. Entonces, no serviría para exceso, sino para llevarse sedimentos. Claro, Entonces, ¿por sí, qué eso podrías sí, decir que prefieres un lavado continuo? porque, o sea, para que no haya tanta acumulación, pues. Bueno, de esa forma se puede evitar la acumulación, sí. Por Podría otro decir lado, se podría decir que el lavado continuo es más eficiente que el discontinuo en función de la captación de los sedimentos y todo eso. realmente no tanto. Los dos tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el de lavado continuo no necesitas una operación continua para generar el lavado, sino ya tienes el desagüe trabajando siempre. Mientras que en el discontinuo tú tienes una mejor sedimentación porque no hay turbulencia en cambio. ¿Sí? Si tú le cierras la compuerta, no va a haber demasiada turbulencia, entonces se va a sedimentar de mejor forma las partículas. Entonces puedes asegurar que vas a tener una buena eficiencia de limpieza. Por otro lado, la compuerta de lavado
genera un costo adicional, mientras que un desagüe va a ser más económico, pero también un desagüe se puede taponar si es que por alguna situación entró una partícula grande. Entonces hay varias características, entonces ya dependerá de nosotros cuál definimos. Nosotros normalmente recomendamos entre el 2 y el 6% como pendiente de fondo, esto para que se genere una buena limpieza de las partículas que están sedimentadas. Y después ya del sedimentador nosotros tenemos un vertedero de paso también que lleve el agua o al otro sedimentador o ya a nuestra conducción propiamente dicha. Entonces, ¿sí está claro cómo funciona esto? Sí, porque ya nosotros tendríamos 3 clases más. Entonces lo que nos faltaría es determinar un par de elementos más. Haríamos el ejercicio en la siguiente clase y con eso podríamos terminar con rejilla de fondo en la clase del viernes siguiente. Entonces creo que podría ser un buen punto para quedar ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay dudas, podemos quedar ahí por hoy día. Ya, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Nos gracias. vemos mañana. Un buen día. Gracias. Hasta luego. Yo tengo una pregunta sobre el deber. ¿Sí? ¿Puedo hablar con usted al final, por favor? A ver, dime. Había hablado, le habían escrito y habían dicho que hay que hacer los diseños. ¿Perdón? Que hay que hacer varios diseños, pero la verdad, o sea, se suponía que teníamos que hacer el diseño, lo que era el diseño lateral y el de fondo, o también Ajá. es hacer el... ¿Solo era ese o son 4 diseños que hay que realizar? Martín, ¿Para cuál trabajo, pero? para el del día de... Para el del 4, para el del día de mañana. Para el del 4 tienen que hacer, bueno, me terminaron pidiendo que sea el diseño total de la rejilla lateral y el diseño solo de la rejilla, asumiendo que tienen los mismos componentes para la de fondo. Ok. O sea, solo sería esos dos. Sí, claro, con todos sus componentes, la de rejilla lateral, ¿no? Ya. Otra pregunta, Inge. Nosotros empezamos a hacer el diseño de rejilla lateral y la de fondo en Excel. ¿Le podríamos adjuntar el Excel o todo tiene que ser en PDF? Pueden adjuntarle el Excel, pero tendría que ponerme las tablas de resultados en el PDF, ¿no? Ok. Listo. Listo, Solo era entonces. Ya, Ok. perfecto. Inge, yo tengo una consulta. Ajá. Para lo de este plan de inundaciones, al menos para el de Venecia, no hay mucha Ya. información técnica. Más bien sale bastantes noticias o sea, páginas de noticias que hablan acerca de eso. Encontré Ajá. solamente una fuente que medianamente hablaba de algo técnico. Ya. Me toca prácticamente copiar y pegar absolutamente todo eso. No hay ningún problema con el tema de plagio. Bueno, tendrían que hacer un análisis, ¿no? Depende de hasta qué punto sea el copiar y pegar. Entonces, en esencia, si hay información importante, pues la tomas ahí como una base de que la vas a Claro, es que utilizar para al menos toda la parte técnica, que es lo más importante, está solo en una página donde especifica las medidas, cómo fue hecha y cómo Claro. consiste. Entonces, esa sería la parte más importante, ¿no? Y de ahí ya depende su análisis, cómo lo vayan haciendo. Ya, listo. Inge. Listo. ¿Alguien más? Perfecto, entonces podemos quedar ahí.